agradezco infinitamente la invitación que nos hicieran para venir a estar con ustedes. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes. Ustedes saben que esa es una iglesia que yo amo. West Hollywood siempre ha sido un nidito acogedor. Que Dios me los bendiga a todos y que la paz de Cristo pueda reinar en sus corazones. En esta mañana quisiéramos presentar un tema que quizás podríamos decir es recurrente, que muchas veces se predica, pero quisiéramos verlo desde una dimensión diferente en el día de hoy, porque realmente nosotros todos nos llamamos adventistas porque esperamos el pronto regreso de Cristo a la tierra por segunda vez, pero a veces en el transcurso del tiempo, con las cosas que pasan y que parecería ser que se alarga y se alarga y se alarga, pues nos desanimamos un poco. Pero debemos tener la certeza, la seguridad de que Cristo viene pronto por su pueblo. Debemos tener esa seguridad. Recuerdo en aquel año ya final de la guerra de Vietnam, cómo el ejército rojo vietnamés llegaba a Saigón y la embajada norteamericana estaba empeñada en destruir documentos y en sacar a su gente de ese lugar porque corrían peligro. Y se agolpaba la gente en la embajada y había un terrible momento de angustia. Y la gente se preguntaba, ¿y es que realmente nos van a sacar de aquí? ¿Es que realmente podremos librarnos de esta? Hoy hemos visto algo similar en lo que ha ocurrido ahora allá en el Medio Oriente. Y vemos que la gente, inclusive con los aviones en marcha, quería montarse en los aviones. Eso es terrible porque es una angustia que llena el corazón de miedo. Pero nosotros sabemos que a pesar de que el mundo está en esa situación, aunque sabemos que nuestra tierra está pasando por el momento difícil de la transición final, debemos tener la seguridad de que sí vamos a ser rescatados, de que sí vamos a ser liberados. Y yo quiero invitarles a que me acompañen y pidamos al Señor que nos dirija en este estudio de esta mañana, que pidamos al Espíritu Santo que nos hable, que nos llene de esperanza y de gozo y que nos renueve las fuerzas para seguir adelante en el camino hasta alcanzar la vida eterna, la salvación y poder irnos juntos a las mansiones eternas que el Señor tiene lista para nosotros. Oremos. Padre nuestro, te suplicamos tu bendición y tu dirección esta mañana. Pedimos la unción de tu Espíritu, que unjas nuestros labios, que pases tu carbón encendido y que cada palabra que presentemos sean tu palabra, no la nuestra. Que esto que hemos de presentar pueda traer gozo a nuestros corazones y traer paz y tranquilidad a nuestras almas. Guíanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera decirles que hay una magnífica historia bíblica. Y cuando nosotros revisamos esa historia mundial a través de las profecías, nos damos cuenta que Dios está en control. Esta profecía a la que me refiero se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y fue revelada a un rey pagano. Ese rey tuvo un sueño hace más de 2600 años atrás. Ese rey había conquistado a Israel y había llevado cautivo a algunos jóvenes hasta Babilonia. Y allí estaban. Y entre esos jóvenes habían 4 jóvenes hebreos fieles 100% al Señor. Y cuando el rey tuvo ese sueño, pidió a los astrólogos del reino, a los magos del reino, que les revelaran el sueño y su interpretación. Como estos no pudieron, entonces se ordenó la muerte de todos los sabios.
Y por cierto, estarían incluidos en esos Daniel y sus amigos. Y Daniel le dijo al mayordomo que lo atendía: un momentito, dile al rey que nos dé tiempo, que el Dios de los cielos puede revelarle el sueño. Y así lo hizo. Ese sueño misterioso y confuso fue revelado al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor escuchó con asombro a este rehén judío, a este joven judío llamado Daniel. El profeta recibió entendimiento de parte de Dios y explicó el significado de la visión. En Daniel 2:31 al 33 podemos leer la declaración de Daniel. Daniel le dice: tú, rey, veías en tus sueños una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro puro, oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Daniel reveló entonces al rey que esa cabeza de oro en la estatua representaba a su reino, al reino de Babilonia. Este reino comenzó en el 605 y culminó en el 539 antes de Cristo. La historia confirma luego, cuando vamos a la historia, podemos ver la confirmación de que el pecho y los brazos, que eran de plata, simbolizaban a Medo Persia, que su vientre y piernas de bronce representaban a Grecia. Estos reinos, el de Medo Persia, comenzó en el 539, terminó en el 331 antes de Cristo. El de Grecia comenzó en el 331 hasta el 168 antes de Cristo, y luego les precede las piernas de hierro. Las piernas de hierro. Y estas piernas representaban a la Roma imperial, que gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Los pies estaban formados por hierro y barro cocido mezclado. Esto comenzó, esa Roma dividida comenzó, representa a la Europa dividida, y comenzó en el año 476 después de Cristo hasta el presente. ¿Por qué digo hasta el presente? Porque aunque los humanos han querido volver a unir al mundo en un imperio mundial, no han podido. Se han hecho todos los esfuerzos posibles para hacerlo. Lo intentó Carlomagno, lo intentó Napoleón, lo intentó Adolfo Hitler, lo han intentado muchos reyes a través de uniones matrimoniales y enlaces y acuerdos, pero nadie ha podido, porque la profecía es clara, dice que no se van a unir. Y así ha sucedido. Y todo esto lo que nos está llevando es a que nosotros podamos entender que el que domina la historia, el que tiene en sus manos el control del mundo, es Dios. Y Dios reveló a Daniel cada uno de esos detalles en un tiempo preciso, y cada una de esas cosas se cumplieron con precisión matemática. Dice el libro de Daniel, capítulo 2, versos 34 y 35. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo que se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Esta parte es la parte que falta por cumplir. Esa piedra que se desprende no con mano humana, no representa a Cristo y su segunda venida. Cuando Cristo venga,
todas las cosas de este mundo serán deshechas. Los redimidos serán levantados con Cristo para unirse con Él en el cielo. Y todo lo demás será historia. Ahora bien, el Hijo de Dios va a regresar a la tierra con poder. Los libros de texto de historia confirman que estamos viviendo en los dedos de los pies. Las naciones se han levantado, se han caído, y la última escena del sueño de Nabucodonosor es la llegada del reino de Dios. La profecía bíblica ha comprobado que es digna de confianza. Así que podemos saber con certeza que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y yo diría que estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Porque ya Cristo está entronado en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Y Cristo ya no es solamente la historia, ya no solamente lo que dicen los argumentos humanos, sino que el mismo Cristo, cuando vino a esta tierra, él mismo confirmó lo que iba a suceder. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 1 al 3, que fue nuestra lectura bíblica en esta mañana, donde dice: no se turbe vuestro corazón, a pesar de que hay tanto conflicto, a pesar de la pandemia, a pesar de las guerras, a pesar de las inundaciones, a pesar de los terremotos, a pesar de los incendios, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios?, dice Jesús. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fíjense, él no dice la voy a construir cuando me vaya, dice hay. O sea, ya esas moradas Dios las tiene lista para usted y para mí. Ya el Señor tiene un lugar preparado donde usted y yo podremos tener seguridad y paz. Y Cristo le está asegurando a los discípulos esto, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas. Si así no fuera, dice él, si así no fuera, si esto no fuera verdad, yo os lo hubiera dicho. Sin embargo, sigue diciendo: voy, pues, a preparar lugar para vosotros, a prepararle su casita que ya está hecha, para ponerle el rótulo en la puerta. Aquí vive fulano de tal. Alabado sea el nombre de Dios, que cuando yo llegue al cielo voy a encontrar mi casita preparada, que el Señor mismo la habrá preparado para mí. Gloria a Dios, aleluya. Hay que tener esa fe y esa esperanza en ese maravilloso evento que ha de ocurrir. Y dice: si me voy y preparo lugar, vendré otra vez. Es una afirmación con seguridad. Es una afirmación sin titubeos. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Redentor del mundo, el Dios de los cielos, el que vino y se hizo hombre y habitó con nosotros. Ahora quiere llevarnos con él para que sigamos con él, para que estemos con él por siempre, por la eternidad. Yo sé que a cada uno de nosotros nos gustaría estar ahí. Tengamos esa seguridad. Confiemos en que el Señor está haciendo eso y esperemos y velemos con paciencia, sabiendo que nuestra redención está cerca. Es con una impresionante precisión que Jesús también predijo las señales que lo iban a preceder. En una manera exacta predijo su venida y lo que sucederá justo antes del fin del tiempo. Muchas de las sesiones del Evangelio muestran estos acontecimientos. Por ejemplo, en el libro de Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 17 y 21, se presentan las señales de los tiempos finales. Jesús también presentó muchas parábolas en las cuales nos muestra ejemplos de lo que sería el fin. Tenemos, por ejemplo, la parábola del siervo fiel y el siervo malo en Mateo 24, del versículo 45 al 51. Tenemos la
parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes fatuas en Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30, la parábola de la oveja y los cabritos en Mateo 25, del 31 al 46, y cada una de estas parábolas representa un evento que ha de ocurrir precisamente antes y durante la segunda venida de Cristo. El primer advenimiento de Jesús a la tierra como un niñito no fue un evento para venir a impresionar a la gente, para llamar la atención. No. Su nacimiento estaba predicho y tenía un propósito. Y su propósito era vivir entre los hombres como hombre, siendo 100% humano, como usted y como yo, 100% humano, pero al mismo tiempo 100% divino, porque estaba conectado con el Padre de una manera singular. Y por eso Jesús decía, las cosas que yo hago no las hago de mí, sino que las hago de mi Padre. El Padre y yo, una cosa somos, y así por el estilo, porque eran una unión íntima entre el Padre y el Hijo, pero el Hijo, Cristo, era 100% hombre y habitó entre nosotros como hombre. Fue tentado en todo, resistió la tentación y no cometió pecado, dándonos a nosotros ejemplo de cómo vivir piamente en un mundo malo. Jesús vino a pagar el precio de nuestra culpa. Jesús vino a pagar el precio que estaba destinado para el ser humano por pecar. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo vino a morir esa muerte eterna que tú y yo estamos llamados a morir. Pagó el precio para que tú y yo tengamos vida. Él dio su vida y murió para que nosotros podamos sobrepasar la muerte y vivir. Por eso debemos vivir en Cristo. El Señor no nos ha abandonado a nuestra suerte. Así como no fueron abandonados aquellos soldados, aquellas mujeres y aquellos hombres en Vietnam cuando fue evacuada la misión americana de la ciudad de Saigón, tampoco el Señor nos va a abandonar en este mundo para que perezcamos. Él viene por los suyos. Es su promesa. Y el Señor no falla. Los hombres dicen por ahí, el Señor tarda. Eso es un mito. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, verso 9, nos dice, el Señor no tarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si el Señor Jesús no ha venido todavía a esta tierra es porque nos ama, porque quiere salvarnos, porque quiere alcanzarnos, porque quiere que nosotros dejemos todas esas cosas que nos atan a este mundo malo, que dejemos el orgullo, la vanidad, que dejemos la suficiencia propia, que dejemos el deseo de supremacía y que aprendamos a ser humildes como Él lo fue. Él se despojó de su gloria, Él se despojó de todo su poder y vino a este mundo de una manera indefensa, al punto que fue escupido, golpeado, empujado, maltratado, crucificado. Y allí en la cruz murió, pagando la deuda que tú y yo tenemos, solo para darnos vida. Eso ha costado el rescate nuestro. Por eso Cristo no vino solamente a hacer ese teatro, sino que ahora cuando fue a los cielos, ahora cuando está en el santuario, ahora cuando está en el lugar santísimo, sigue intercediendo por nosotros. Y cada vez que nosotros cometemos una falta y nos arrepentimos y volvemos a Él, Él expone sus manos ante el Padre y dice, mi sangre, Padre, y vuelve y nos da su justicia. El apóstol Juan lo dice de esta manera, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Cristo está allí en el santuario, pero desde allí ha de venir en gloria y majestad a buscar a sus hijos fieles. Ese tema de la segunda venida de Cristo es un tema recurrente en toda la Biblia. Hay
más de 1800 profecías en las Sagradas Escrituras. Y por cada una de ellas, hay 8 que hablan de la segunda venida. Inclusive, al final del libro, al final de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 22, verso 20, podemos escuchar las mismas palabras de Jesús, donde dice, ciertamente vengo en breve. Y entonces el apóstol de Juan, el profeta de Patmos, le dice, sí, ven pronto, Señor Jesús. Yo digo junto con el apóstol, sí, ven pronto, Señor Jesús, para que nos libere de esta miseria cruel. El apóstol Pedro nos dijo que la segunda venida de Cristo ha sido profetizada desde el principio. En su discurso maestro después del Pentecostés, registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19 al 21, nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Una reiteración más del pronto regreso de Cristo. El profeta Enoc, ese hombre de Dios que no es más que 7 generaciones después de la generación de Adán, profetizó también acerca de la venida de Cristo. Y el registro está en el libro de Judas, el verso 14. Como sabemos, el libro de Judas tiene un solo capítulo. En el versículo 14 dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir, que el profeta es Enoc, como profeta, está diciendo, ya vislumbrando, ya mirando el regreso de Cristo con sus santos millares, con sus miriadas de ángeles, iluminando el firmamento, y todo ojo ha de ver a Jesús venir en gloria y majestad. Y entonces se oirán las palabras, llamando a sus fieles que duermen en el polvo de la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el apóstol que luego los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, y todos juntos, porque no precederemos a los que durmieron, sino que todos juntos nos uniremos al Señor en el aire para irnos al cielo por 1000 años y luego regresar para dar el pago final a Satanás y a los pecadores, creando un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia, donde el pecado no se levantará más, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, ni más llanto, ni dolor, ni clamor, donde no habrá más pandemia, ni más inundaciones, ni más fuegos, ni más terremotos, ni más tormentas, ni más crisis económica, ni más crisis política. Todo habrá pasado a la eternidad y solamente viviremos en la eternidad de Cristo en paz y seguridad, abrazados por Él, y de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar. Nos sentaremos a la gran mesa para tomar esa gran cena con el Señor. Esa seguridad yo la tengo. Yo sé que Cristo viene pronto y viene por su pueblo. Viene por ti y viene por mí. 1000 años antes de que Jesús naciera, el rey David dijo acerca de la venida del Señor para reunir a su pueblo. En el Salmo 50, verso 3, vendrá nuestro Dios
y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa los rodeará. El Señor viene con poder y gran gloria. El apóstol Pablo también predice ante los paganos el regreso de Cristo. En Hechos capítulo 17, verso 31, el apóstol dice: ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Ese Cristo que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y así como él resucitó, los siervos de Cristo que duermen serán resucitados, porque él es la resurrección y la vida, y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor no tarda su promesa. El Señor simplemente es paciente para con nosotros. También sigue diciendo el escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 25. Como algunos no dejen de congregarse, dice, amonestando, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Tanto más ahora que vemos que la venida de Cristo está tan cerca, es que más unidos debemos estar. Quizás no podamos reunirnos en un templo, pero como iglesia hoy estamos reunidos. Y así podemos seguir reunidos. Y siempre podemos reunirnos, ya sea por teléfono, ya sea por iTab, ya sea por cualquier medio, pero siempre podremos unirnos y hablarnos y amonestarnos los unos a los otros, alentarnos en la bendita esperanza del pronto regreso de Cristo. Cristo está a las puertas. Y yo pregunto, ¿estamos listos para encontrarnos con Él? Esa es la gran pregunta. Tenemos la seguridad de su venida, pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en mí, en ti? Debemos poner nuestra mente en sintonía con el cielo. Debemos confiar. Y al confiar, debemos trabajar para el Señor. Nuestra vida debe ser un testimonio que alcance a otros. Que la gente quiera ser igual a nosotros porque quiera ver a Jesús. Que la gente pueda ver a Jesús en nuestras acciones, en nuestras aptitudes, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Porque no hay sermón más poderoso que el que podamos transmitir a través de una vida piadosa, una vida que alabe y glorifique a Dios donde quiera que estemos. El apóstol Santiago también nos amonesta. Y en el capítulo 5, versos 7 al 9 nos dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciado fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Óigase bien, subrayo esto. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante a las puertas. Palabra de Dios. Debemos escudriñar las escrituras para estar seguros de lo que el Señor nos está hablando, para poder crear fe y confianza en el porvenir glorioso que nos espera. El apóstol Juan escribió una carta para inspirar a los creyentes. Él declara, primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Que no seamos como aquellos que han de decir a las rocas, caigan sobre nosotros, a los montes, cúbranos del rostro de aquel que viene, sino que podamos abrir nuestros brazos y decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Pero para eso tenemos que escuchar bien lo que el apóstol nos está diciendo. Hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Él, no os apartéis ni a derecha ni a izquierda, permaneced en Él. Tengamos confianza, confiemos en sus promesas. Hablemosle a los demás de esa gran esperanza bienaventurada que nuestro corazón tiene. ¿Para qué? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Después de esto, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, escribió en ese hermoso libro llamado Revelación o Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 4, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, y que era, y que ha de venir. Una afirmación más de que Cristo ha de venir. En Patmos, exiliado el apóstol Juan, después de haber sufrido el martirio, después de haber sido tratado de matar y que no pudieron matarlo, pero entonces para que muriera solo lo mandaron a una isla desierta. Pero Dios tenía un plan para Juan en esa isla y allí les reveló los misterios del fin del tiempo. Y deberíamos estudiar siempre los libros de Daniel y Apocalipsis juntos, porque allí se revela el futuro del mundo. Allí se revela la gloriosa esperanza de la manifestación de Cristo a salvar a su pueblo, a librarlo de este mundo malo. Dios quiera que nosotros podamos afirmarnos en la fe, porque en realidad todo el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, señala hacia el tema de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 22, verso 12 dice, vengo pronto. Hablando el Señor, dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y aquí hago una aclaración. Las obras no nos salvan. Las obras son una demostración de que andamos con Jesús. Porque cuando andamos con Jesús, nuestras manos se abren para bendecir, se abren para dar, se abren para amar, se abren para consolar, se abren para llevar paz y esperanza a los demás, se abran para compartir la verdad gloriosa del Evangelio de Cristo. Y esas obras que son de fe, son obras de amor, son obras que inspira el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hemos creído y hemos aceptado a Jesús por la fe, y Él vive en nuestro corazón. Son el fruto de una vida santa. El que hace obras tratando de salvarse está haciendo un imposible. Las obras no nos salvan. Pero el que dice que tiene fe y no tiene obras, entonces su fe está muerta. Así es que tenemos que tener bien clara esa gran diferencia. Viendo entonces que una porción grande, tan grande de la Biblia está dedicada al asunto de la segunda venida de Cristo, nosotros deberíamos pasar más tiempo estudiando este hermoso libro. Yo no sé cuánto tiempo tú dedicas para estudiar la Biblia. Quizás eres de los dedicados, de los que estudias tu Biblia con denuedo, buscando un texto aquí y un texto allá, buscando explicación de Dios acerca de las cosas que te rodean. Y el Señor, yo sé que te está hablando a través de la Biblia. Pero quizás sea de lo que abren la Biblia en la mañana, leen un texto bíblico y dejan la Biblia abierta allí porque creen que la Biblia los va a bendecir. La Biblia abierta no va a tener ningún propósito. Usted tiene que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que hablan acerca de Cristo, su misión y su pronto regreso. Escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos los libros que el Señor ha inspirado a través de la pluma de
nuestra hermana Elena de White y otros autores que escriben de manera hermosa, que nos traen aliento y esperanza. Estudiemos, recurramos a todos los recursos para nutrirnos de la palabra de Dios y seremos cristianos fuertes. Porque así como el cuerpo necesita alimento físico, pan, agua, también nuestro espíritu necesita alimento espiritual, lectura de la Biblia, oración y acción. Fíjense, son tres cosas importantes. Lectura de la Biblia, escudriñar las escrituras, orar constantemente, siempre tener una oración en el corazón y compartir la verdad que el Señor nos ha revelado con otros. Traer a otros a los pies de Jesús por amor a su nombre. No porque seamos buenos, no porque seamos evangelistas, no porque seamos nada especial, sino porque somos siervos del Dios Altísimo. Y nuestra misión es proclamar la verdad del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y en todo momento. Quiera Dios bendecirnos y que en esta mañana podamos decir y aceptar las amonestaciones del apóstol Pablo escribiendo al joven Timoteo en el capítulo 2, verso 15, segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiera Dios que en aquel gran día, cuando Cristo venga, podamos estar listos, apercibidos. El Señor no tarda su promesa. Él no viene cuando yo quiero. Él viene cuando ya la mies esté lista para ser cosechada. Y si fuera hoy que Cristo viniera, yo pregunto, ¿estaría listo para irme con Él? Y yo quiero que te hagas la misma pregunta. Si fuera hoy que Cristo viniera, ¿estás listo para el encuentro con tu Dios? Quiero ser un poquito drástico ahora, un poquito quizás duro, pero hay una realidad que nosotros no podemos obviar. Si Cristo no viene antes, todos iremos al descanso. Cuando nosotros cerremos los ojos para ir al descanso, quedaremos sellados para vida eterna o para perdición perpetua. Porque los muertos nada saben. Ya los muertos no pueden ser instruidos. Ya los muertos no pueden arrepentirse. Ya los muertos tampoco pueden pecar. Y si usted murió en novedad de vida, si usted murió abrazado de la esperanza bendita del segundo advenimiento de Cristo, usted va a levantarse de la tumba en la primera resurrección y va a decir: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Pero si no estamos listos a la hora de cerrar los ojos, si todavía nuestros corazones están cargados de glotonería, de envidia, de celos, de contiendas, de algún pecado acariciado, cuando nos levantemos de la tumba, y no será en la primera resurrección, sino en la segunda resurrección, que es donde van a resucitar aquellos que van luego a morir de nuevo para no despertar jamás, para ser destruidos como el tamo y ser esparcidos como el polvo. ¿En cuál resurrección quieres estar? ¿En la primera o en la segunda? Tú decides. Tú decides. Es tu decisión. Y esa decisión no es mañana, porque nosotros sabemos de ahora, pero de un instante después no sabemos. Hay quienes están muy bien en un instante y de repente ¡pap!, un paro cardiovascular y quedan para siempre. No quiero asustar a nadie. No quiero que nadie haga una decisión por miedo, sino porque ama a Jesús, ama su venida y quiere volver a encontrarse cara a cara con sus amigos, con sus familiares, con sus amados en aquel gran día y juntos recibir al Señor en el aire. Que Dios nos bendiga y nos guarde y que nos llene de paz y esperanza. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque tenemos un Redentor que va a venir por cada uno de